8 de la mañana con 36 minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Saludamos, pues ya está conectado vía Zoom el abogado Ferdinand Álvarez. Él es el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, asambleísta por Guayas de ADN. Qué gusto que nos acompañe, Ferdinand. Buenos días y bienvenido a WQ Noticias. Hola Luisa, buenos días a todos los oyentes, gracias por la invitación. Gracias. Ferdinand, el país ha visto con estupor cómo en los últimos días se han escuchado declaraciones por parte de altos funcionarios, entre ellos el fiscal subrogante Toainga, que en la comisión de fiscalización que usted preside ha hecho declaraciones de algo que ha sido un secreto a voces, pero que no deja de producirnos escalofríos a los ecuatorianos de bien y que queremos una justicia transparente y eficaz. ¿Podría compartirle al país un resumen sucinto de qué es toda la información que usted ha recibido por parte de los diferentes actores de la vida pública? Entiendo que recibió en su momento al ministro del Interior, al fiscal subrogante, a jueces. ¿Qué es lo más revelador, lo más espeluznante que ha debido escuchar en esta comisión? Bueno, a ver Luisa, primero quisiera poner en antecedente lo que la Comisión de Fiscalización ha iniciado. La Comisión de Fiscalización inició un proceso de fiscalización al sistema judicial que incluye, que está vinculado dentro de la cadena de seguridad en el país. ¿Qué es lo que nosotros buscamos a través de esta fiscalización? No buscamos culpables o responsables, nosotros buscamos soluciones y para aquello teníamos que involucrar a todas las personas que tienen, que están involucradas dentro de la cadena de seguridad. Y entre ellos empezamos con el ministro del Interior, la Comandancia General de la Policía. De los datos que nos revelaron, hay dos cosas que realmente llamaron considerablemente la atención. Imagínense, entre enero a junio del presente año, la policía aprendió aproximadamente a 33.069 personas. De estas 33.069 personas, el 30% recuperaron la libertad a través de medidas alternativas a la prisión preventiva en los juzgados del país. Ese es un dato. El segundo dato, alrededor de 800 policías, 876 policías, si mal no me falla la memoria, se encuentran cuidando a personas que están guardando arresto domiciliario. Y dentro de este porcentaje hay un número importante que son de las 886 policías que se encuentran guardando custodia a personas que están con arresto domiciliario. ¿Cuántos son estas personas? 276 o 275 personas. De este número, lamentablemente, de lo que nos decían, más de la mitad no cuentan con informes que favorecen para que les hayan dado esta medida. Yo aquí hago un paréntesis y les decía, en lugar de estos elementos de la policía, guardar custodia a estas personas que están vinculadas a crímenes considerables como delitos contra la vida, delitos contra la propiedad, incluso delitos de carácter sexual. Yo digo, en lugar de estar cuidando a estas personas, ¿por qué más bien no ayudamos a que estos elementos de la policía guarden custodia y seguridad a elementos fiscales y jueces que se encuentran actualmente tomando fuertes decisiones contra el crimen organizado? ¿Por qué yo lo digo aquí, Luisa y ciudadanos? Nosotros no generalizamos, nosotros decimos, el sistema judicial lastimosamente se encuentra pasando por una crisis institucional. Sí, es algo que tenemos que decirlo nosotros con claridad y tenemos que nosotros ayudar dentro de la Asamblea Nacional, conjuntamente con las demás funciones del Ejecutivo. Por supuesto que sí, no son todos los fiscales, no son todos los jueces, pero a los malos elementos hay que separarlos. Luego las cifras que nos daba también de parte de la Comandancia General de la Policía, el Comando Conjunto, lo que nos decían ellos, nosotros sabemos que tenemos que hacer depuraciones, tanto de la policía, tanto de los militares también, que hay malos elementos, pero resulta que cuando ellos los separan,
lastimosamente, a través de acciones judiciales que se presentan en los diferentes juzgados del país, son regresados estos malos elementos y nuevamente vuelven a formar parte de la fila de la policía y de los militares. Entonces, ¿hay que proteger eso también? ¿Hay que evitar que pase? Claro que sí. Luego vamos con la Fiscalía General del Estado. El fiscal general del Estado dijo que aproximadamente 53 fiscales se encuentran bajo el programa de asistencia de víctimas y testigos. La Fiscalía ha indicado que tienen que guardarle a ellos, darles las garantías. Y bueno, el ministro del Interior paralelamente le dijo, todas las garantías, todos los fiscales que nos han solicitado a nosotros seguridad, se las hemos brindado. La Fiscalía, imagínense, ha enviado 230 solicitudes de sumarios disciplinarios al Consejo de la Judicatura. Aquí un paréntesis. Dentro de estas 230 solicitudes, solo 75 noticias dentro de estas 230 solicitudes. Lastimosamente, solo se ha sancionado a 41 fiscales y 27 jueces. Entonces, hay algo que nos está fallando en esta cadena, en el sistema de justicia, sí. ¿Debemos solucionarlo? Sí. ¿Estamos siendo parte de la solución? Sí. Y de ahí, la Fiscalía también indicó que 75 noticias de delitos se han enviado a la Contraloría General del Estado por presunto enriquecimiento ilícito de jueces, ex jueces también, y que algunos de ellos, pues dice la Fiscalía, ya han sido destituidos. Ahora, la Fiscalía también indicó que cuenta alrededor a nivel nacional con 887 fiscales. De esto, a la fecha cuenta con un déficit de 600 fiscales. ¿Por qué? ¿Qué dice la medida internacional? Que por cada 100.000 habitantes debemos tener nosotros alrededor de 6 o 7 fiscales. Esa medida la estamos teniendo actualmente, no la estamos teniendo. Y es cuestión que tenemos que observar dentro de las recomendaciones que vamos a realizar nosotros en la comisión, es una de las cosas que vamos a considerar. Pero mire, nosotros en esto, Luis, hemos sido muy claros y enfáticos y lo ratifico. Nosotros, más allá de buscar culpables, buscamos una justicia histórica, buscamos soluciones y soluciones que vayan a tener impacto positivo a corto, mediano y largo plazo en la ciudadanía. Ferdinand, lo he escuchado con atención y me parece muy válido. En lo personal, valoro mucho el trabajo que viene realizando la Comisión de Fiscalización que usted preside, porque no se puede dar palos de ciego. Y en efecto, aunque para muchos pueda ser redundante o un secreto a voces, es preferible recoger a través de testimonios de los involucrados, de aquellos que tienen que enfrentar a diario a la delincuencia y al crimen organizado, de aquellos que tienen que sustanciar los procesos y que también ponen en riesgo su vida porque son amenazados, poder escuchar con estas cifras y estos testimonios para poder tener información fidedigna que permita hacer un balance correcto y hacer las recomendaciones correctas. En ese contexto, el día de ayer la Asamblea aprobó con una mayoría, y estoy segura de que en parte valiéndose también y apoyándose en el trabajo que usted valientemente viene haciendo desde la Comisión de Fiscalización, la aprobación de esta ley de integridad pública, en donde se han hecho cambios sustanciales e importantes, que obviamente tienen adeptos y detractores. Y uno de los cambios más importantes que yo creo que viene muy bien, habida cuenta de los resultados que saltan a la vista de esta tarea de investigación y de fiscalización a jueces y fiscales, es precisamente aquello que se quiere hacer con la justicia en el país. Y fue aprobada el día de ayer, dentro de los cambios, el más importante, más allá del tema de los menores infractores, que me parece vital, y con el que yo, no como comunicadora, sino como una ecuatoriana más, creo que es esencial y que va a ayudar a que las mafias criminales se les acabe la fiesta de estar reclutando a menores de edad. Pero más allá de eso, hay un artículo que fue aprobado el día de ayer en estas reformas, el 269.1, que se refiere a la declaratoria de emergencia del sistema judicial y que facultaría al presidente del Consejo de la Judicatura a poder dar esa declaratoria de emergencia basándose en informes técnicos
que permitan ir hacia esa reingeniería del Poder Judicial, que está tan venido a menos y que así lo ha podido usted comprobar a través de la comisión y escuchando a los involucrados. Pero ¿cuál es la preocupación y la duda que salta? Porque hay que escuchar a todas las voces, y yo sé que usted es un hombre que le gusta escuchar antes de emitir un juicio. En el pasado, el 8 de enero del 2011, el expresidente Correa dijo en una de sus sabatinas: me van a acusar de que quiero meter las manos en la justicia. Sí voy a meter las manos, pero lo voy a hacer por el bien del país, sentenció el expresidente Correa. Esto, recordemos, fue la antesala a una consulta pocos meses después, en donde se le facultó al gobierno, a través de esta consulta, crear un consejo de la judicatura transitorio que lo presidió en aquel entonces un hombre poderoso del correísmo como era el señor Gustavo Yalt. Y los resultados ya los conoce el Ecuador y los reseña la historia de qué nomás es lo que hemos tenido en el ámbito judicial. El temor que existe y la pregunta que le hago a usted como asambleísta, como ecuatoriano, ¿existe acaso la posibilidad, Dios no permita, de que la historia se repita? Porque lo que no queremos los ecuatorianos por nada del mundo es que la justicia sea politizada por cada gobernante de turno, y no sería justo porque tendríamos más de lo mismo. ¿Cuál es su sentimiento, Ferdinand, a propósito de este riesgo de que aquello pudiera ocurrir? Pues a ver, y aquí lo digo categóricamente, la historia no debe repetirse en cuanto a lo malo, y nosotros estamos para cambiar la historia, y lo estamos haciendo. Esta ley lo que busca es una administración de justicia más eficaz, más eficiente, más transparente, más íntegra. En cuanto al tema de la declaratoria de emergencia en el sistema judicial, es algo que ya lo veíamos venir en el país. Lo que pasa es que se ha agravado y no hay esa consonancia, no hay esa sinergia en el trabajo que realiza la policía, los militares, cuando resulta que el trabajo esforzado y valiente que hacen nuestras fuerzas del orden se ve desvanecido cuando un juez o un fiscal, en el caso de los fiscales, no solicita una medida de prisión preventiva, sino una medida alternativa. O en su defecto, el fiscal solicita la prisión preventiva y el juez no la concede. O en su defecto, le ordena la prisión preventiva y resulta que una semana, 2 semanas después, ya el delincuente nuevamente anda campante por la calle. Esa realidad nosotros tenemos que cambiarla. Meterle la mano a la justicia, lo decimos categóricamente no. Ahí será el Consejo de la Judicatura el que tendrá que determinar administrativamente los cambios que debe realizar. Y yo aquí le adelanto un hecho que estamos actualmente viviendo. Recuerde usted la unidad especial que se creó acá en Quito en el anterior Consejo de la Judicatura, que fue inaugurado junto a la Embajada de Estados Unidos también, con participación de la Embajada de Estados Unidos. Y resulta que actualmente, entiendo que eran 8 jueces, actualmente tenemos 4 jueces. De los otros 4 jueces, unos están procesados, otros han sido destituidos. Entonces, tenemos 4 jueces que se están jugando el todo por el todo. ¿Alcanzan estos jueces a administrar justicia con todo lo que tenga que ver con el catálogo de delitos que el Consejo de Judicatura emitió para que estos jueces conozcan ese tipo de delitos especializados? Entonces, no alcanzan. El Consejo de la Judicatura debe realizar procedimientos internos para darle abastecimiento a esta unidad y otras unidades. Claro que sí. Hay que realizar los procesos de evaluación a la interna del sistema de justicia. Claro que sí. Hay que realizar los procesos de recategorización que establece el Código Orgánico de la Función Judicial, que no se han realizado desde el 2013 aproximadamente. Es algo que está pendiente y hay que realizar también. Pero de ahí nosotros categóricamente decimos, nuestra intención es poner soluciones sobre la mesa. La historia hay que cambiarla, no hay que repetirla. Y para cambiarla, por eso precisamente llamamos a todos los involucrados y junto a todos los involucrados sacar soluciones. Ahora, no le sorprenda a usted y a la ciudadanía que luego de que nosotros hagamos esta fiscalización y en las recomendaciones que acojamos en las diferentes instituciones, tengamos proyectos de ley que presentar e impulsar a través de la Asamblea Nacional para que estas recomendaciones también tengan un marco jurídico
sostenible en el tiempo para el cambio que nosotros anhelamos como país. Me tranquiliza escucharlo, sé de su honorabilidad y de su verticalidad, estimado Ferdinand, de su lucha. Me tranquiliza escucharlo, porque si un hombre como usted, serio, honorable, lo dice, debe ser ese el espíritu y el sentimiento de todos quienes están en esta asamblea y de la mayoría del bloque oficialista. Sin embargo, voy a traer a colación un viejo adagio popular que me lo decía siempre mi abuela cuando me aconsejaba. Ya ella está muerta, murió hace 8 años, que en paz descanse y Dios la tenga en su gloria. Y me decía, Luisa, de buenas intenciones está hecho también el camino hacia el infierno. Así que mucho ojo de cómo procedes. Partiendo de esa premisa, estimado Ferdinand, y de esa buena intención de no meter la mano a la justicia y permitir que sea una reingeniería transparente para tener una justicia proba, para tener una justicia eficaz, que actúe con celeridad, para tener una justicia despolitizada, para que no se repita la historia y no copiar los malos ejemplos. ¿Cómo deberá ser desde su respetable punto de vista, como un hombre que es un hombre de derecho, que es abogado? ¿Cómo hacer un escogitamiento? ¿Cómo llevar adelante esos procesos? ¿De dónde podemos tener a las personas que puedan ocupar esos cargos de jueces, de fiscales? ¿Cómo hacerlo para garantizar que no se va a repetir lo mismo? Porque yo aquí le puedo decir, no, yo no bailo y resulta que salgo de aquí, me voy a la discoteca y me encuentran bailando. ¿Cómo lograr que eso que usted dice se cristalice en una realidad? ¿Cuál es su idea? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué están conversando? ¿Qué se está cocinando adentro? ¿Cómo transparentar y que el proceso dé un resultado que es el que todos anhelamos? Una justicia independiente, fuerte y transparente. Yo lo voy a resumir en una sola palabra, ¿no? Y es coherencia. Coherencia entre lo que decimos y coherencia entre lo que nosotros hacemos. Ya de ahí, el proceso es muy pragmático, ¿no? Nosotros como Comisión de Fiscalización haremos un seguimiento constante a las recomendaciones que vamos a realizar. El control social que hace la ciudadanía también es de vital importancia y que alerten también situaciones que están pasando. Pero lo que no podemos permitir nosotros y que se repita, que lastimosamente los concursos que se llevaron en el sistema de justicia anteriormente, no sé, pues personas o abogados que tenían maestría, doctorado, no fueron considerados para ocupar el cargo de juez, pero personas que tenían, no sé, pues solo un seminario hecho en el exterior, pues fueron considerados para ocupar el cargo del sistema de justicia. El problema que estamos atravesando no es un problema de ahora. Esto es una serpiente que se fue fortaleciendo con el tiempo y luego ya es una serpiente de 10 cabezas y nosotros tenemos que hacerle frente ahora a esa historia, cambiarla, y por eso el involucramiento de todos quienes constituyen esta cadena de seguridad para recoger las recomendaciones y ponerlas en práctica, hacerles un seguimiento. Pero de ahí nosotros lo que tenemos que exigir a la judicatura es que los mejores elementos que están actualmente sean los que se queden y los elementos que deseen ingresar a la judicatura sean los mejores elementos que representen al país, porque podemos hacer todo el esfuerzo como fuerzas del orden en el Ejecutivo, que es lo que está haciendo. Pero si ese esfuerzo se ve desvanecido en el sistema de justicia, lastimosamente la historia en cuanto a inseguridad no va a cambiar. Y por eso tenemos que poner mano firme dentro del sistema de justicia. Eso no significa una metida de mano. Yo he dicho, la historia estamos para cambiarla, no para repetirla. ¿No será mejor, no será peor entonces, bajo ninguna circunstancia se atreve usted a vaticinar, no será peor el remedio que la enfermedad? No, en lo absoluto, yo estoy convencido, mire, y esto se lo digo, al igual como usted mencionó hace un momento, ¿no? Esto se lo digo como ciudadano, no se lo digo solamente como asambleísta, más primero antepongo el deber de ciudadano, ¿ya? Y el deseo y el anhelo de ciudadano. Yo tengo 2 hijos, tengo familia, yo deseo que mis hijos crezcan aquí, deseo quedarme en este país, deseo que este país progrese. Y por eso los esfuerzos que nosotros ponemos, incluso arriesgando nuestra propia vida, porque no soslaye que esto incluso nos acarrea amenaza contra nuestra vida, nuestra familia. Pero como yo digo, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Es momento de hacerlo. Es momento de cambiar esta historia.
arriesgando incluso nuestra propia vida, porque deseo que este país salga adelante. ¿Ha recibido en estos días, a propósito de este trabajo que viene haciendo frente a la comisión, algún tipo de nuevas amenazas que atenten contra su integridad? Esto es parte, lastimosamente, mire, cuando usted toca puntos sensibles, donde lastimosamente se ve involucrado el crimen organizado, evidentemente van a tener ellos reacciones, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que hacerlo, así como la policía, los militares arriesgan la vida, nosotros también, desde nuestra trinchera, pero lo hacemos con valentía, así que ya es cuestión de seguir, no podemos parar en esto. Ferdinand, concluyo la entrevista con una pregunta que también quería hacérsela. ¿No le temblará la mano a Ferdinand Álvarez ni la capacidad de hablar y de actuar como presidente de la Comisión de Fiscalización en caso de que en el transcurso del camino algún funcionario de gobierno se vaya por el lado torcido y no siga derechito como ha dispuesto el primer mandatario que quiere que sigan, o usted se hará el de la vista gorda? En lo absoluto. Y aquí repito algo así mismo, categóricamente. Nosotros no vamos a tolerar la corrupción, venga de donde venga. Lo ha manifestado el primer mandatario, el presidente de la República, lo hemos manifestado nosotros en la Asamblea Nacional. Como dije, la historia estamos para cambiarla. Y parte de eso es no tolerar la corrupción, venga de donde venga. Cero tolerancia ante aquello. Y si tocará, pues, decidir levantar la voz en actos de corrupción que esperemos no se den, pues lo vamos a hacer sin ninguna contemplación. Es decir, que si mañana es algún funcionario del gobierno y tiene que ir al banquillo de los acusados, usted lo llamará ahí a la Comisión de Fiscalización y lo va a fiscalizar indistintamente de que sea del bloque oficialista o de que sea del gobierno, si ha incurrido en alguna falta. Como proyecto político tenemos un principio, cero tolerancia a la corrupción, así que eso de ahí engloba toda la respuesta a su pregunta, cero tolerancia. Bien, mi querido Ferdinand, quiero agradecerle la deferencia que ha tenido de concedernos esta entrevista. Ha sido claro, ha sido contundente, categórico, y yo me acojo a esas palabras. Sé que es una tarea dura, difícil, y definitivamente solo me queda como ecuatoriana desearle lo mejor a usted y a todos los asambleístas, que en ese pleno del legislativo Dios les guíe con mucha sabiduría para que sepan tomar las mejores decisiones en favor de los 18 millones de ecuatorianos. Le deseo lo mejor y gracias por habernos permitido conversar con usted e informar al país de lo que está haciendo desde la Comisión de Fiscalización como presidente. Gracias, Luisa, siempre es un honor para mí. Más bien, a este país tenemos que levantarlo y tenemos que levantarlo en unidad. Muchas gracias. A usted. Bien amables oyentes y televidentes, era la intervención del abogado Ferdinand Álvarez en una entrevista concedida a este espacio informativo, el Noticiero Nacional de WQ Radio. Si quieres escuchar toda la entrevista, va a quedar también en nuestro canal de YouTube. Puedes seguirnos también a través de Facebook, en nuestro canal digital de YouTube. No puedes perderte los detalles de todas las entrevistas que realizamos aquí cada mañana. Vamos a una breve pausa. Son ya 8:59. Vamos a una breve pausa, pero cuando volvamos estará con nosotros el licenciado Eduardo Manrique. Él es el director ejecutivo de la Asociación de Exportadores Plataneros del Ecuador. Él nos contará cómo está el sector, cuáles son los retos, los desafíos y los problemas que está enfrentando este importante sector del país. Una pausa y ya regresamos.